Bien, para finalizar la clase de hoy, recordemos un poquito, volvamos al inicio quizás de la clase, y habíamos hablado de que la función cuadrática se podía escribir de diferentes maneras: a por x al cuadrado más b por x más c, que era lo que se llamaba la forma polinómica, o se podía escribir como a por x menos h al cuadrado más k, que era lo que se llama la forma canónica, o si tiene raíces, también se puede escribir como a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, como una primera indicación, digamos, es que en algunos ejercicios les puede llegar a decir: encuentre la expresión de la función cuadrática que cumple tal y tal cosa. Entonces, dependiendo de las propiedades que les dé el ejercicio, ustedes van a tener que ver qué forma les conviene usar. Si, por ejemplo, les da las raíces y un punto de paso, les conviene usar la forma factorizada. ¿Por qué? Porque ya tienen las raíces y con el punto de paso encuentran el valor de a, del coeficiente principal. O si les da el vértice y un punto de paso, les conviene usar la forma canónica, porque ya tienen el vértice y con el punto de paso pueden hallar el valor de A. Eh, pero bueno, cada problema va a depender de qué información les da, pero es muy importante que nunca se olviden de, por ejemplo, si usan la forma canónica o la forma factorizada, que nunca se olviden del coeficiente principal, porque es un error bastante común eh, olvidarlo. Así que tengan precaución con eso. Y bueno, hagamos algunos ejemplitos de aplicaciones que pueden aparecer y a veces es bastante trabajo. Así que veamos los ejemplitos que plantea el libro y que son por ahí más de contexto, cosas así, y cómo podríamos resolverlos. Por ejemplo, en el 197 nos dice que tenemos el beneficio en miles de dólares de una empresa que está dado por esa fórmula, donde X es la cantidad en miles de dólares que la compañía gasta en publicidad. Hallar la cantidad que la empresa debe gastar en publicidad para maximizar sus ganancias e indicar cuál sería dicho beneficio. Por un lado, fíjense que el valor de A es -5, que es negativo. Por lo tanto, las ramas abren hacia abajo y por lo tanto, si las ramas abren hacia abajo, en el vértice voy a tener un máximo. Entonces, lo que estoy buscando es el vértice de esa parábola y que, como hicimos hoy, tranquilamente lo podemos buscar completando cuadrados. ¿Sí? Entonces tenemos P de X, yo la voy a escribir ordenada al revés: -5x cuadrado más 1000x más 5000. La resolvente te va a servir para hallar las raíces y después con las raíces vos tendrías que buscar el punto medio. eh, o sea, sí lo puedes usar, pero no te sirve directamente. O sea, lo que vos necesitas saber es cuál es el vértice. Eh, ¿Cómo hallás el vértice? Sí, hay diferentes maneras. Yo hago hincapié en lo de completar cuadrados
porque a veces es lo más complicado y están muy acostumbrados a usar la resolvente, digamos. Entonces, como para afianzar esto de completar cuadrados, hago hincapié en eso, porque sé que a veces es lo que más cuesta o lo que menos practican, digamos. Entonces, sacamos de factor común el -5 y nos queda x al cuadrado menos 200x menos 1000. Eso me va a quedar cuando saco de factor común el -5. Y el 200 es 2 por x. Entonces, para completar cuadrados, voy a sumar y restar 100 al cuadrado. -5 por x cuadrado menos 2 por 100 por x, más 100 al cuadrado menos 100 al cuadrado, menos 1000. Acá me faltó un cuadrado en el primer 100. Ahí está. Entonces, con lo primero voy a poder completar cuadrados. Con todo esto, me queda x menos 100 todo al cuadrado. Y después tengo 100% es 10.000 menos 1000, me queda menos 11.000, si no estoy metiendo la pata, debería ser eso. Y al hacer distributiva, me queda menos 5 por x menos 100 al cuadrado más 55.000, suponiendo que estoy haciendo bien las cuentas. Entonces el vértice sería 100 para H y 55.000 para K. Pero acá uno nunca se tiene que olvidar de dar la respuesta de acuerdo a lo que pedía el ejercicio. El ejercicio nos pedía hallar la cantidad que la empresa debe gastar en publicidad para maximizar sus beneficios y cuál sería dicho beneficio. Y fíjense que tanto la cantidad X como el beneficio estaban expresados en miles de dólares. Entonces, con eso hay que tener cuidado cuando uno da las respuestas. ¿Por qué? Porque acá el X que maximiza es 100. O sea, el máximo se alcanza cuando X es igual a 100. Es decir, que se eh, gastan 100.000 dólares en publicidad. ¿Por qué? Porque la X se mide en miles de dólares. Y lo mismo para el beneficio. Además, el beneficio máximo es K, que es igual a P de H, que es 55.000, pero también se mide en miles de dólares. Es decir, 55.000, me faltó un 55.000 por 1000, o sea que son 55 millones de dólares. Si no lo quisieran poner en números, también pueden usar la unidad de medida. O sea, podrían decir acá, en vez de poner 100.000, podrían poner 100 miles de dólares.
porque la X se mide en miles de dólares, y lo mismo acá abajo. Podrían decir 55.000, que es el resultado que obtuvieron, miles de dólares. Eso también lo podrían hacer. Pero tengan cuidado de ver cómo se expresan las unidades, eh, porque pueden terminar dando alguna respuesta incorrecta por no prestarle atención a eso. Bien, algo parecido en el siguiente ejemplito, solo que nos pide que busquemos un mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso la función cuadrática va a ser eh, cóncava hacia arriba, o va a tener las ramas que abren hacia arriba, y entonces por eso, ahí estoy pegando el ejemplito, vamos a buscar un mínimo. Pero otra vez tenemos que buscar el vértice. Dice, en un cierto rango de temperatura, la cantidad de bacterias en un alimento crece a medida que la temperatura aumenta. Supongamos que el número de bacterias en un alimento refrigerado está dado por esa función, donde T es la temperatura del alimento en grados Celsius. ¿A qué temperatura el número de bacterias es mínimo? Entonces lo que me está pidiendo es que encuentre el vértice, ¿sí? Como ustedes dijeron, lo podríamos hacer con la resolvente. Si quieren, hagamos un ejemplito con la resolvente para ver. X1 y X2. Igual hay que ver si me da números lindos la resolvente, porque también a veces dan números feos y no sé si conviene. Tenemos 20 más menos la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, es decir, 4, 4.000, no, eh, 400, 2 por 2 4 y 10 por 10 100, 400, menos 4 por A por C, 4 por 20 por 120. Eh, ¿Estoy haciendo algo mal? Porque pareciera que me va a dar, eh, 4 por 20 es 80 y 8 eh, es 120, va a dar 800. Estoy haciendo algo mal, ¿no? Porque, bueno, o no estoy haciendo algo mal y no tiene raíces reales, ¿no es cierto? Eh, Esperen que quiero hacer 2 por 4, creo que es 960. Perdón, lo estoy haciendo mentalmente y no, ya se me complicó la cuenta. 4 por 20 por 120, 9.600. Y 20 al cuadrado, capaz que está mal 20 al cuadrado. 20, no, está bien, es 400. Bien, perfecto. Entonces, claro, fíjense que en este caso no me sirve sobre 2 por A sobre 40. En este caso no me sirve porque el discriminante es negativo. Entonces no me queda otra que completar cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos? Que n de t es 20t cuadrado menos 20t más 120. Vamos a sacar de factor común el 20 y me queda t cuadrado menos 1 más 6. O sea, menos 1 por t, perdón, más 6. Entonces, en este caso, esto es 2 por 1 medio por t.
Entonces, ¿qué me va a quedar? 20 por t cuadrado menos 2 por un medio por t, más un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado, más 6. Entonces, ¿qué me queda? 20 por t menos un medio, todo al cuadrado, más, y acá me va a quedar un cuarto, un medio al cuadrado es un cuarto, 6 menos un cuarto. Entonces, 6 menos un cuarto, lo hago acá arriba para no escribir otro renglón. 6 menos un cuarto es 23 cuartos, porque 6 es 24, 23 cuartos. Me da eso. Y entonces cuando hago la distributiva, me queda 20 por t menos un medio al cuadrado más eh, 23 cuartos por 20, me va a quedar 23 por 5, me va a quedar 115. Profe, ¿podés explicar qué cuenta haces en ese paso? En el paso azul, Has, lo que hice es, fíjate que el un medio al cuadrado es un cuarto. Uno al cuadrado es uno y 2 al cuadrado es 4. Entonces, con todo esto completé cuadrados, con todo esto, y lo que sobra lo tengo que sumar. Entonces, como no eran números fáciles de sumar, porque son fracciones, a mí me cuesta, el más 6 lo puse acá y el menos un cuarto lo puse acá, para poder hacer la cuenta. Eh, ¿Cuál 2? ¿El que estoy poniendo ahora en verde? ¿Ese 2 que puse en verde? Ese 2 que puse en verde viene porque acá fíjate que tenías uno por t. Vos para completar cuadrados tenés que ver, describir esto como 2 por algo por t. Fíjate en los ejemplos que hicimos antes, pasa que eran números fáciles, eran números pares. Acá fíjate, el 200 lo escribimos como 2 por 100 por x, porque el número que multiplica al 2 es el que usás para sumar y restar al cuadrado. Eso viene de la fórmula del cuadrado del binomio. Si te fijas en los otros ejemplos que hemos hecho, acá teníamos el 6x, entonces el 6 lo poníamos como 2 por 3 por x, y el 3 es el que sumo y resto elevado al cuadrado. Perfecto. Bien, excelente. Bien. Entonces me quedó esto, finalmente, que lo que me dice, eh, ¿qué sería? Que el vértice, el mínimo, vamos a volver al color negro, upa, que el vértice es un medio 115. ¿Eso qué significa? Que la T es la temperatura medida en grados Celsius. Entonces, ¿qué me dice? Es decir, cuando la temperatura es un medio grado Celsius, la población es mínima
y es de, eh, no sé si está medida en cientos, en miles o no. No, la cantidad de bacterias, el número de bacterias. Perfecto. Entonces, 115 bacterias. Bien. Y después me preguntaba otra cosa de problema. ¿A qué temperatura el número de bacterias es mínimo? Ah, y después pregunta, ¿cuál es la cantidad de bacterias cuando la temperatura es de 10 grados Celsius? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar la T por 10. Si yo quiero saber el número de bacterias cuando la temperatura es de 10 grados Celsius, reemplazo la T por 10. 20 por 10 al cuadrado menos 20 por 10 más 120. Entonces eso me da 20 por 100 es 2000 menos 200 más 120, así que debería ser 1800, 1920 creo, si no me fallan las cuentas. Entonces, cuando la temperatura es de 10 grados Celsius, la población es de 1920 bacterias. Entonces, toda esa respuesta que recién dije oral, tendría que escribirla también, ¿sí? Cuando la temperatura es de 10 grados Celsius, la población es de 1920 bacterias. Bien, bárbaro. Sigamos con otro ejemplito que ya tiene más preguntas, entonces está bueno también para analizarlo. Copio el problema completo y después lo vamos viendo. Dice el problema, la temperatura ideal en el agua es la temperatura ideal, punto. Eh, En el agua, las condiciones térmicas para llevar a cabo una vida óptima depende de cada especie de pez. Para algunas especies, las temperaturas muy altas o muy bajas pueden conducir a una mortalidad elevada. Supongamos que la población de peces en una determinada parte del océano, en miles de peces, hay que tener cuidado, en función de la temperatura X del agua, en grados Celsius, está modelada por esa función. P de X es igual a menos 2x cuadrado más 40x menos 72. Representar gráficamente esta función. Bien, entonces ahí lo primero que vamos a tener que hacer es, bueno, ver qué podemos decir de la función para graficarla. Entonces, por ejemplo, lo primero que podríamos decir es que el A es negativo. Vamos al ítem A. A es igual a menos 2, que es negativo. La ordenada al origen es menos 72, pero eso no me brinda información. ¿Por qué? Porque como estoy hablando de eh, que P es la cantidad de peces en miles de peces, tener menos 72 miles de peces no es un dato que me sirva. Me serviría para hacer un grafiquito, pero después esa parte la tendría que borrar. No es muy útil en este caso. Pero bueno, busquemos las raíces, a ver si las raíces sirven para algo. A ver si las encontramos. X1 y X2. Tenemos menos 40
más menos la raíz cuadrada de 40 al cuadrado, que sería 1600 menos 4 por A por C, que es 4 por 8, 4 por 2, 8 por 72. Lo estoy haciendo 576 sobre 2 por A, 2 por menos 2 que vale menos 4. Entonces esto queda menos 40 más menos, no sé cuánto vale esa raíz, sobre menos 4. Esperen que calculo esa raíz, que no tengo ni idea cuánto va a dar. 32. Ah, perdón, Avi, yo ya decía la raíz, no lo de adentro, sino si le calculás la raíz a 1024 te daría 32. Excelente, bárbaro. Entonces, ¿qué tenemos? X1 es igual a menos 40 más 32 menos 8 dividido menos 4 me da 2. O sea, la X1 me da 2. Y la X2 me da menos 40 menos 32 es menos 72 dividido menos 4 da 18. Entonces X1 me da 2 y X2 me da 18. Si quieren podemos hacer como ustedes sugerían hoy más temprano, calcular cuánto vale H con el punto medio. 2 más 18 dividido 2 es 10. 2 más 18 es 20, dividido 2, 10. Y puedo hallar K, que es, ¿cómo se llamaba la función? La función P. P de H, o sea, P de 10, que es menos 2 por 10 al cuadrado, más 40 por 10, menos 72, y eso es 40 por 10 es 400, menos 200 me da 200, y 200 menos 72 me da 128. Si hice bien las cuentas mentales, da 128. Entonces el vértice es 10, 128. Yo creo que con toda esa información que tenemos ya podemos graficar, más o menos, hacer un grafiquito, por lo menos un gráfico estimado. Acá voy a ir de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ahí está. Yo sé, acá tengo mi X, que es temperatura en grados Celsius, y acá voy a graficar P de X, que es la cantidad de peces en miles. Y sé que 2 y 18 son las raíces, o sea que cuando la temperatura es 2 grados Celsius o 18 grados Celsius, la cantidad de peces que hay es 0 peces, ¿sí? Y en el 10, no sé qué podemos ir
de 2 en 12, no sé, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Si voy de 2 en 12, ahí está el 72. Entonces el vértice está ahí. Acá está el eje de simetría. Acá está el vértice. Y la función o la gráfica de la función debería tener una pinta que sea algo así. Solamente la parte positiva de la parábola. Porque si yo siguiera hacia abajo, ya serían cantidades negativas de peces. Y eso no tiene sentido en el contexto del problema. Entonces ahí logramos hacer el gráfico e incluso ya logramos dar respuesta a la pregunta B. Vuelvo para arriba. La pregunta B me decía, determinar la temperatura que maximiza la población de peces y cuál es esa cantidad máxima. Es decir, me está preguntando por el vértice. Entonces, eso ya lo tenemos aquí resuelto. 10 grados Celsius es la temperatura que maximiza la población. La población máxima es de 72.000 peces. A veces es bastante usual que la unidad de medida uno la escriba en palabras para no meter la pata, digamos, usar los números, los mismos números que me den los cálculos, y después la unidad de medida ponerla en palabras para evitar meter la pata. Bien, entonces ya hicimos el gráfico y respondimos. Che, ¿alguien sabe de dónde mi mente sacó el 72? Era 128 el vértice. Perdón. Eh, no sé de dónde mi mente sacó el 72. Esperen que me confundí acá. Tan lindo que estaba el dibujito. Eh, bueno, vamos a borrar esto y pongamos 128. Perdón, en algún lado se ve que había un 72 y mi mente lo confundió. Era 128. Y entonces acá es 128 miles de peces. No, quiero borrar solo el 72, che. Bueno, 128 miles de peces. Bien. Ah, puede ser de la ordenada al origen. Ahí capaz que me confundí. Bien. Bárbaro. La siguiente pregunta me dice, acá, hallar el intervalo de temperaturas para el cual la población es de al menos 120.000 peces. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Esto era el B, vamos a ponerle el B acá, en C. En el C me está pidiendo que P de X sea mayor o igual que 120, porque yo quiero que sea mayor o igual la población que 120.000. De alguna manera lo que me está pidiendo
eh, es, voy a hacer una raya en cualquier lugar y después la mejoro. Pero supongamos que acá está el 120. Básicamente lo que me está pidiendo es que encuentre este intervalo de tiempo, perdón, este intervalo de temperaturas que logra que la población sea mayor o igual que 120. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es el intervalo de temperaturas que logra que la población sea mayor o igual que 120? Entonces, hagamos los cálculos y después lo mejoramos al dibujito. P de x era menos 2x al cuadrado más 40x menos 72, pero en realidad, mayor o igual a 120, en realidad acá lo que me conviene es usar la forma canónica, que yo como conozco el vértice, ya sé cuál es la forma canónica. Si no, voy a tener que completar cuadrados. La forma canónica es menos 2 por x menos 10 al cuadrado más 128, mayor que 120. ¿Por qué me conviene usar la forma canónica? No sé si recuerdan cuando resolvimos inecuaciones hace muchas clases atrás, que cuando uno tiene alguna inecuación cuadrática, necesita completar cuadrados para después ese cuadrado poder pasarlo, entre comillas, pasarlo como raíz. Entonces, por eso es importante, en este caso, usar la forma canónica. Si no, tenés que completar cuadrados a mano. Entonces, acá lo voy a hacer puntos suspensivos. eh, Así no hago todos los pasos, después lo completan ustedes. Pero ¿qué es lo primero que yo haría? Menos 2 x menos 10. Lo primero que uno hace es restar 28 a ambos lados. Perdón, restar 128 a ambos lados. Cuando resten 128, del lado derecho va a quedar menos 8. ¿Sí? Acá restar 128 a ambos lados. Después lo siguiente, ¿qué sería? Lo siguiente sería dividir por menos 2. X menos 10 al cuadrado es menor o igual que 4, porque cuando dividís por un número negativo, te cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Me estoy salteando pasos, después lo completan ustedes, que esto ya lo vimos en las clases anteriores. Y ahora, para poder pasar el cuadrado como raíz, en realidad tomo raíz cuadrada a ambos lados. X menos 10 al cuadrado raíz cuadrada es menor o igual que raíz cuadrada de 4. ¿Y qué pasaba cuando tomamos la raíz cuadrada de algo al cuadrado? No se cancela, sino que me aparece el valor absoluto de x menos 10. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esto, que es bastante importante. Y la raíz de 4 es 2. Y esto con valor absoluto también lo vimos hace un par de clases. ¿Qué me quedaría? Que menos 2 es menor o igual que x menos 10 menor o igual a 2. Acuérdense que el valor absoluto era la distancia al cero. Entonces, si la distancia al cero es menor o igual a 2, acá está el cero, acá está el 2 y acá está el menos 2. Y todos estos valores cumplen que su distancia al cero es menor o igual que 2. Entonces, con eso hay que tener precaución también. Y bueno, ahora puedo sumar 10 a todos lados y me queda 8 es menor o igual que x menor o igual que 12. Acá sumé 10 en los tres lados. Entonces, si la temperatura es mayor o igual
8 grados Celsius y menor o igual a 12, la población es de al menos 120.000 peces. Que eso, si lo vemos en el grafiquito, ¿qué me estaría dando? Vamos a ponerlo con rojo, que todavía no lo usé al rojo. Acá el ítem C. ¿Qué me estaría dando? Entre 8 y 12 dijimos. Acá está el 8, acá está el 12. Entonces lo que me estaría dando, ahí, ahí, por acá, está el 120. Si la temperatura está entre 8 y 12 grados, la población es de al menos 120.000 peces. Bien. Después, pregunta, ítem D. ¿Cuántos peces hay cuando la temperatura es de 7 grados? ¿Para qué otra temperatura se obtiene la misma población? Entonces, los 7 grados, vamos a hacer acá también el celestito, no lo usé, el D. Los 7 grados están acá, entre el 6 y el 8. Ahí están los 7 grados. Y lo que me pregunta es, ¿cuál es la población a los 7 grados? O sea, que lo que tengo que averiguar es este valor acá. Ahora, como la parábola tiene un eje de simetría en x igual a 10, el valor simétrico de 7, yo del 7 me tendría que mover 3 lugares hasta el 10 y del 10 3 lugares hasta el 13. Entonces el simétrico estaría en 13, ¿sí? Es decir, la otra temperatura a la cual tenemos la misma población es 13 grados Celsius, ¿sí? Todavía no sabemos cuál es, pero es la otra a la cual, o sea, a los 7 grados Celsius y 13 grados Celsius, la población es la misma. Ahora, ¿cuál es esa población? Tengo que calcular la población en 7 simplemente. ¿Cuánto vale P en 7? Menos 2 por 7 al cuadrado, más 40 por 7, menos 72. ¿Eso cuánto me va a dar? 7 por 7, 49. Por menos 2 me va a dar menos 98, creo. Después tengo 4 por 7, 28, 280, menos 72. Así que este con este me va a dar 170, 110. Si no me equivoco, me da 110. O sea que la población para 7 grados Celsius o para 13 grados Celsius es 110.000 peces. Bien. Eh,
Y creo que había un ítem más. Indicar el intervalo de temperatura en el que hay población de peces. En ese caso, uno podría ver cuál sería el intervalo en el que hay población. O sea, para que haya población tiene que haber al menos un pez. Entonces, básicamente sería el intervalo eh, en 2 y 18, pero el intervalo abierto, ¿no? Acá. El intervalo sería 2 a 18. ¿Sí? Porque si tomo el 2 si tomo el 2 o el 18 la población es cero. O sea que no hay eh, no hay ningún pez. Bien. Eh, Bastante intrincado todo, pero en realidad simplemente es pensar bien cuáles son los datos que tengo, qué es lo que me está pidiendo y calcularlo, digamos. No sé si se entendió, si no se entendió, si quedó alguna duda con este ejercicio. Bien. Eh, Intuyo que no hay ningún comentario, así que intuyo que se entendió todo. Eh, Bien. Bueno, vamos a detener esto.